Si mal no me equivoco con ustedes, ya habíamos terminado todo el tema del grupo Evo o me faltaba. A ver, por favor, díganme dónde nos quedamos. Según yo ya vimos a este niñito todo amarillento y hasta le hizo la broma de esto también ya vi. Entonces, recapitulando, en este proceso de degradación del grupo Evo, nosotros vamos a tener ciertas situaciones donde puede haber aumento o de la bilirrubina directa o de la bilirrubina indirecta. En este proceso nosotros vamos a conocer una clasificación. No, es verdad, vamos a recordar una clasificación porque ya la habíamos visto en la clase anterior, sobre todo relacionado a las ictericias prehepáticas, a las hepáticas y a las poshepáticas. Si ustedes ya han revisado bien su tema de hiperbilirrubinemias en la práctica, te habrás dado cuenta que hay diversas formas de clasificarlo y cada vez lo hacen más específica para poder llegar al tratamiento adecuado. En esta primera diapositiva nosotros tenemos a esa ictericia prehepática, a aquella que vas a relacionar con una mayor destrucción de los glóbulos rojos. Esa mayor destrucción de los glóbulos rojos tiene que ver con diferentes situaciones. Entre ellas podríamos mencionar a las anemias, entre ellas podríamos mencionar una síntesis de glóbulos rojos ineficaz o de repente la deficiencia de alguna enzima importante para los glóbulos rojos como podría ser de la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Cualquiera de ellas va a involucrar una mayor obtención de bilirrubina no conjugada o indirecta, la cual va a llegar al hígado y el hígado pues en su tiempo, de manera correcta, va a tratar de conjugarla y así eliminarla, pero la cantidad de bilirrubina no conjugada que llega al hígado sobrepasa su capacidad de conjugación. Es por eso que se tiene un aumento de bilirrubina no conjugada en el torrente sanguíneo y es la manera en que vamos a poderla clasificar. ¿Qué pasa con la bilirrubina conjugada o directa? Esta normalmente se encuentra dentro de los valores normales o hasta disminuida, porque insisto, el hígado está trabajando en su ritmo, él no tiene ningún problema, el pequeño problema está en la cantidad de bilirrubina no conjugada que le llega. Entonces, cuando este conjuga la bilirrubina, va a tomar su camino normal hacia el intestino. En el intestino esta bilirrubina conjugada se va a convertir en urobilinógeno y como todo está bien, este puede ser reabsorbido en el ciclo enterohepático y como ya sabes, hay una pequeña porción que va a llegar hacia el riñón para ser eliminado por la orina. Es por eso que una prueba importante allí es la presencia de urobilinógeno urinario, porque eso te va a decir que todo el camino desde el hígado hacia el final no tiene ninguna deficiencia o obstrucción. Lo que sí no debes de encontrar es bilirrubina urinaria. ¿Por qué? Porque acuérdate que la bilirrubina no conjugada unida a la albúmina no podría pasar por el glomérulo renal, está pegada a una proteína. Entonces no habría forma de que se encuentre bilirrubina en orina si se tratase de una ictericia prehepática. Y como ya te he mencionado, las causas de esta ictericia prehepática normalmente están relacionadas a una mayor hemólisis, puede ser por causas autoinmunes, por ineficacia de los eritrocitos, por deficiencia de enzimas o hasta por la formación de una hemoglobina anormal. Este aumento de bilirrubina no conjugada en el torrente sanguíneo no es
adecuado. ¿Por qué? Porque a mayor presencia de bilirrubina no conjugada, insoluble en agua, pero soluble en lípidos, puede provocar el famoso kerníterus. ¿Qué es el kerníterus? Es una encefalopatía, como lo puedes ver allí. No va a dar en cualquier situación. Esta encefalopatía principalmente está en la etapa neonatal, provocada por la acumulación de bilirrubina en zonas donde no debería de estar. La bilirrubina, en este caso, por su alta concentración, que puede ser mayor a 20 miligramos por ciento, hasta 50 miligramos por ciento en el torrente sanguíneo, puede atravesar la barrera hematoencefálica y empezar a depositarse en los vasos, en los pares craneales, en el encéfalo, etc. Y esta hiperbilirrubinemia va a causar daños a nivel de la fosforilación oxidativa de este tejido. No se va a poder dar correctamente ese trabajo acoplado de la cadena respiratoria mitocondrial con la ATP sintasa. También va a afectar a los procesos de síntesis proteica. Por lo tanto, este sistema nervioso que está en pleno desarrollo no va a poder llevarse a cabo. ¿Y qué va a suceder con el niño? Con el niño va a tener cierta sintomatología y signos. Uno de ellos, la ictericia, que como puedes ver, allí su glóbulo está medio amarillento. Por otro lado, la parálisis. La parálisis en la mirada, van a haber convulsiones o hasta rigidez muscular. Entonces, ¿te imaginas esas convulsiones y esa rigidez a un recién nacido? Y se han hecho ciertos cortes ya en niñitos muertos, donde se ha encontrado esa alta pigmentación en el cerebro. ¿Qué solución le podemos dar entonces a este exceso de bilirrubina que puede relacionarse con una situación natural? ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado a esa ictericia del recién nacido que habíamos comentado en la clase anterior. En la ictericia del recién nacido mencionábamos que el hígado de este recién nacido está inmaduro, y si el hígado está inmaduro, por lo tanto también sus enzimas no están trabajando adecuadamente. Entre ellas, la UDP-glucuroniltransferasa está algo deficiente. No es que esté deficiente, es que la pobrecita pues recién se está enfrentando a la vida real. Antes era ayudado por los tejidos de la madre, no tenía mucho trabajo porque la madre le resolvía las cosas. Pero ahora que ya ha nacido, ya está solito, pues él va a tener que defenderse solito. Y en este proceso tenemos ciertos tratamientos importantes. Uno de los más usados es la fototerapia, que como recordarás, la exposición a estos rayos UV a nivel de nuestro niño, de manera controlada, puede destruir ese exceso de bilirrubina en sangre. ¿Cómo lo destruye? Acuérdate que la bilirrubina tiene anillos que presentan dobles enlaces. Entonces, los rayos UV son fácilmente atraídos por esos dobles enlaces y cuando son captados, rompen a la molécula. Y de esa manera se van a transformar en productos polares cada vez más pequeños, fácilmente excretables por la orina. En esta situación, de hecho, que en algún momento de tu vida te vas a tener que encontrar, ya sea si estás en emergencia o estás en el área pediátrica, es normal que haya una ictericia de recién nacido. ¿Qué es lo importante? Allí te vas a dar cuenta que son las enfermeras las que llevan ese control a nivel de la hiperbilirrubinemia en el niño, que a la semana puede llegar hasta los 10 o 12 máximo miligramos por ciento de bilirrubina en sangre. Ellas tienen que darse cuenta que mientras sean expuestos a esa fototerapia debe de ir disminuyendo, ¿no? Hay que monitorear. ¿Quiénes son los niños que normalmente presentan esta ictericia? Si lo puedes leer, sobre todo los recién nacidos pretérmino. Y aunque no lo creas,
los recién nacidos a término también pueden llegar a presentar esa ictericia. Entonces, de que vas a tener algún caso de esos, lo vas a tener. Ahora, un dato interesante. Algunos médicos, antes de que el niño nazca, dicen, ¿sabes qué? Vamos a tratar a la madre con un componente inductor de la UDP glucuroniltransferasa. ¿Cuál es ese componente? Exacto. A una dosis conocida, no puede ser a cualquier dosis. El médico allí tiene que hacer sus calculitos para saber a qué dosis se le va a dar. Y este fenobarbital, como bien ha dicho su compañero, va a provocar una mayor síntesis de la enzima. Acuérdate que la palabra inducción está relacionado a aquello que te provoca hacer algo, ¿cierto? Y en este caso el fenobarbital lo que va a provocar es la mayor presencia, la mayor actividad de la UDP glucuroniltransferasa, para que cuando el niño nazca no tenga elevados valores de bilirrubina. El llegar a 10, el llegar a 12, realmente es un problema. Y otro tratamiento, la exsanguíneo-transfusión. Este tratamiento principalmente es pensado, optado cuando hay una ictericia grave, para evitar el famoso Kernicterus. Y allí yo quiero hacer memoria de una escala que me mencionaron en la práctica de este tema, la escala de Kramer. Antiguamente hacía mucho uso de esta escala. Esta escala estaba relacionado a dividir al cuerpo del niñito en etapas, y si es que la pigmentación estaba en la cabeza, en el cuello, había al ojo cierta cantidad de bilirrubina. Si es que la pigmentación avanzaba hasta la parte abdominal, el torso, una mayor cantidad de bilirrubina. Si es que veías que la pigmentación era en todo el cuerpecito, pues había mayor cantidad de bilirrubina. Es una escala que antiguamente ayudaba. Obviamente ya en nuestros tiempos echamos mano a las pruebas de laboratorio para conocer la concentración de bilirrubina real que hay en este paciente. Y este tratamiento, pues, es importante sacar ese producto de desecho de la sangre del niño, y la única manera que han visto es esta transfusión. Cuando esas hiperbilirubinemias no disminuyen después de una semana a valores menores de 7 miligramos por decilitro. A este personaje ya lo conoces, me imagino que sabes qué hace allí. Solo que el pobrecito nunca estudió bioquímica. Y es por eso que la canción que tiene relacionada a la bilirrubina, pues no te dice la verdad. Ojo, la bilirrubina no es porque te miro y tú me miras, no, eso es imposible. ¿Por qué da otro aumento de bilirrubina? Otro aumento de bilirrubina está relacionado a daños en el hígado. Y aquí tú tienes que recordar que pueden haber daños secundarios, no sé, de repente relacionado a hepatitis, a infecciones, a cirrosis, al acúmulo de grasa, porque está dañando esa célula, como también podría tratarse de problemas genéticos. Y cuando hablamos de problemas genéticos, tiene que ver, involucrada ese proceso de captación, el proceso de conjugación o el proceso de secreción de la bilirrubina, ¿no? Y es allí donde los tenemos. Por lo tanto, mira, en una ictericia hepática, la destrucción de los glóbulos rojos está dentro de los valores normales. Se va a formar esa bilirrubina conjugada, esa bilirrubina no conjugada, y el problema está a nivel del hígado. Si el hígado no tiene la maquinaria suficiente para conjugarla, o peor aún, si el hígado va a empezar a destruirse y no va a poder mandar la bilirrubina conjugada que él ha formado por el camino correcto. Si te das cuenta, esa bilirrubina no conjugada puede ser captada por el hígado, pero como algunas de sus células están dañadas, no va a poder captar toda la bilirrubina, y es por eso que puede haber aumento de bilirrubina indirecta.
porque no todo el tejido está trabajando. Y el tejido que está trabajando va a poder conjugar a la bilirrubina. Pero acá hay un problema, porque dependiendo del tiempo, esa bilirrubina conjugada puede pasar por su vía normal, como también puede ser regurgitada a la sangre. ¿A qué me refiero con ser regurgitada a la sangre? Que como esa célula que estuvo trabajando, etcétera, se va a ver dañada, entonces muere, y al morir libera esa bilirrubina conjugada a la sangre. Entonces va a haber aumento de la bilirrubina directa en sangre. Aquí hay un dato muy importante. En una ictericia hepática aún vamos a encontrar urobilinógeno en la orina, y este obviamente le va a dar color a las heces. Es por eso que vamos a encontrar ese urobilinógeno, pero disminuido. Entonces probablemente el color de las heces no sea el normal, no sea el normal, tenga menor color. Otro dato muy importante, si te das cuenta, cuando la bilirrubina conjugada o directa llegó a la sangre, no se va a quedar allí. Como ya es soluble esta molécula, la sangre lo va a llevar al riñón y el riñón la va a poder excretar. ¿Es normal? No es normal, pero es una vía para eliminar ese producto de desecho. Entonces, en esta situación es donde vamos a encontrar bilirrubina urinaria. Y finalmente, dos transaminasas que nos hablan del daño hepático. La presencia de estas transaminasas elevadas están relacionadas al daño hepático. Entonces, vas a poder diagnosticar que se trata de una ictericia hepática secundaria provocada por algo más que está dañando tu tejido. Pero si a un motivo estas no están presentes, entonces tendríamos que buscar algún daño genético. Y en ese daño genético es donde tú has conocido, por ejemplo, al síndrome de Gilbert. Pregunto, ¿dónde está el problema en el síndrome de Gilbert? En la enzima. Tiene una deficiencia de la enzima, no funciona al 100%. Ok, correcto. Su compañera nos dice, este síndrome de Gilbert va a presentar una deficiencia cercana al 20, máximo 40% de actividad de nuestra UDP glucuronil transferasa, ¿no? Ella es la que va a estar en problemas. Y también nos menciona que el síndrome de Gilbert podría tener problemas en el proceso de captación. Acuérdate que en ese proceso de captación las ligandinas tienen que estar activas. Si no están activas, entonces vamos a tener problemas. En el síndrome de Gilbert, que es un daño a nivel hepático, genético, ¿cuáles de las bilirrubinas son las que están predominando? ¿La directa o la indirecta? La indirecta. La indirecta. Entonces, ojo, mucho cuidado. Tu manera de pedir los análisis tiene que ser precisa. Si al momento de pedir la bilirrubina tú encuentras que las dos están aumentadas, entonces, chispas, síndrome de Gilbert no creo que sea, a no ser que hay otro factor que hayas escuchado, que porque tomó alcohol, que por algún medicamento, etc. Por otro lado, síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. Tipo 1. Pregunto, ¿dónde está el daño? Correcto. Mi UDP glucuronil transferasa no está, como bien ha dicho su compañero, nula. Entonces, ¿cuál de las dos bilirrubinas van a estar presentes? La indirecta. Va a ser muy poco probable que encuentres bilirrubina directa. Muy poco probable. Y allí es donde tú te tienes que preocupar. Profesora, ¿y ahora cómo las diferencio? Si no tengo el laboratorio que me mida la actividad de la enzima, con los valores de bilirrubina. Si tú te acuerdas, la bilirrubina indirecta en el síndrome de Gilbert no puede ser superior o va a estar cercano a 3 miligramos por ciento, ¿no? Cercano ese valor.
En el síndrome de Crigler-Najjar, pues puede ir de 20 a 50 miligramos por ciento, enorme, el de tipo 1, y allí me faltaría el de tipo 2. Pregunto, ¿cuáles son esos valores de bilirrubina? Hasta 20. Hasta 20, correcto, hasta 20. Hasta 20 miligramos por ciento. Allí otra vez, la misma enzima es la que se ve comprometida. Sí, pero ella trabaja un poco, entre 10 máximo 20% de actividad va a presentar. Y allí puedes detectar otras cosas. Si tú analizas en el síndrome de Gilbert, los productos pueden ser tanto los mono como los biglucurónidos de bilirrubina. Mientras que a nivel del Crigler-Najjar tipo 2, tú principalmente vas a tener monoglucurónidos de bilirrubina, ¿no? Son características que tú vas a tener que recordar para el diagnóstico. Todas ellas van a estar relacionadas con algún problema hepático, ¿no? Entonces, allí hay que tener cuidado. ¿Quién volteó mi mirada para decir no se trata de problemas secundarios, sobre todo tus transaminasas? Si tus transaminasas no están elevadas, entonces no se trata de problemas secundarios, sino más bien genéticos. Y aquí me falta otro más. Daño genético a nivel del hígado, el síndrome de Dubin-Johnson. ¿Has escuchado de él? En este síndrome, el pequeño problema ya no está en la UDP-glucoroniltransferasa, sino está a nivel de la secreción de esa proteína que se encuentra como compuerta en el canículo biliar llamada MOAT. Esa proteína, si no está sintetizada correctamente, tampoco va a poder dejar fluir a nuestra bilirrubina conjugada. Entonces, la que va a aumentar allí es la bilirrubina directa. No te olvides de esos problemas a nivel del hígado. La imagen que tú tienes allí está relacionada a esos problemas genéticos. ¿Te acuerdas que te hablaba de dos de los secundarios problemas hepáticos, secundarios y genéticos? Infecciones, problemas secundarios. Fármacos, problemas secundarios. Errores genéticos, obviamente, están relacionados con nuestros síndromes. Hepatitis crónica, secundario. Fisiología neonatal, bueno, también secundario porque lo puede salvar. No se trata literalmente de la pérdida de la actividad de una enzima, sino que la pobre está inmadura, nada más. Entonces hay que favorecer su actividad. Y finalmente, la ictericia poshepática. En la ictericia poshepática, te está diciendo su nombre, fuera del hígado, todo va normal, desde la destrucción de los glóbulos rojos, la formación de la bilirrubina no conjugada, el trabajo del hígado hasta que llegas a ese conducto biliar. ¿Por qué? Porque hay obstrucción, porque alguien está apretando el conducto y no deja pasar a tu bilirrubina conjugada hacia el intestino. Como no la dejan pasar, entonces, ¿qué camino va a tomar la bilirrubina conjugada? Va a regurgitar a la sangre, va a salir a la sangre, porque no la dejan pasar. Algo parecido sucedió aquí. No la dejan pasar. Entonces va a regurgitar a la sangre, por eso aumenta la bilirrubina directa. Aumenta la bilirrubina directa en sangre. Felizmente es una sustancia, es una molécula soluble en agua, y como es soluble en agua se va a eliminar por el riñón. Y como se va a eliminar por el riñón, ¿qué va a pasar con tu orina? Va a tener más color. ¿Y a qué se llama ese signo? Coluria, correcto, coluria. La coluria es la presencia de bilirrubina en orina. Hay que observarla normalmente. Es media amarilla clara. Mientras más bilirrubina hay, va a tomar un color cada vez más oscuro. Si ustedes buscan en internet, puede llegar a un color hasta de Coca-Cola. ¿Y qué va a pasar con tus heces? No van a tener color. No van a tener color. Coluria. ¿No? Ahora,
En este proceso, entonces, vamos a encontrar bilirrubina directa aumentada en sangre. No va a haber urobilinógeno en la orina. Imposible. ¿Dónde se formaba el urobilinógeno? En el intestino. Como no ha llegado al intestino, no hay ciclo enterohepático, no hay urobilinógeno. En la orina vamos a encontrar bilirrubina. Y por otro lado tenemos dos enzimas allí importantes que me ayudan al diagnóstico. La fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transfertilasa. Esas dos enzimas aumentadas en el torrente sanguíneo te están diciendo que el problema es post-hepático. Y allí terminaría nuestro tema de ¿alguna duda o comentario en relación a ese tema? Entonces, vamos a pasar a lo que es nucleótido. Miren, necesitamos entender cuáles esas vías de síntesis, de rescate o salvamento y de degradación de nuestras bases úricas y pirimidínicas, porque lastimosamente tenemos enfermedades relacionadas a ese metabolismo. Y en nuestro medio, una de las más comunes es la famosa artritis gotosa. Entonces, tienes. ¿Listo? Para poder hablar de ello, lo primero que quiero recordarte es que es un nucleótido. Un nucleótido es la unidad básica de nuestros ácidos nucleicos, DNA, RNA. No solo cumplen esa función. Los nucleótidos, estoy segura que te acordarás de nuestro querido ATP. También es un nucleótido, adenosina trifosfato. Estoy segura que te acordarás del AMP cíclico, segundo mensajero. También es un nucleótido, adenosina monofosfato. Segura que te acordarás del UDP glucosa o UDP ácido glucurónico, que lo hemos visto por este metabolismo. De esa molécula, el UDP es un nucleótido. Entonces, como puedes ver, no está tan alejado de nuestra bioquímica, al contrario, se ha metido, se ha calado en nuestro metabolismo, los nucleótidos. Y estos necesitamos tanto sintetizarlos como también degradarlos. Ahora, la estructura de un nucleótido está compuesta por tres componentes fundamentales. Base nitrogenada, unida a un azúcar, normalmente se trata de una pentosa, que tú la conoces, ribosa o desoxirribosa, y finalmente uno o más grupos fosfato, trifosfato, difosfato, ¿no? Uno o más grupos fosfato. Ese es un nucleótido. Como a la pentosa y al grupo fosfato ya los hemos ido manejando, no los vamos a dar mucha importancia por el momento, pero sí vamos a conocer a nuestras bases nitrogenadas. Para ello quiero presentarte dos grandes grupos, las bases púricas y las bases pirimidínicas. Como puedes observar en la estructura química son totalmente diferentes. Las bases púricas son las más gorditas, dos anillos, las gorditas, mientras que las bases pirimidínicas es un solo anillo. En cuanto a las bases púricas, nosotros vamos a tener a la adenina y a la guanina como las más importantes. No son las únicas, pero son las más importantes porque ellas van a ser parte de nuestro DNA y RNA. Además que las hemos visto aquí, ¿no? Y por qué no mencionar al GTP que se forma en nuestro querido ciclo de Krebs. Allí está, bases púricas. Si tú observas su estructura, son dos anillos y tenemos precursores, donadores de cada átomo de esos anillos. Lo hemos visto en nuestro tema de biosíntesis de compuestos nitrogenados. Te había mencionado que hay 3 aminoácidos allí que aportan para la síntesis de esta molécula: glutamina, glicina y aspartato.
Y en comparación al anillo, como puedes ver, son idénticos. Idénticos. ¿Dónde está el cambio? En los radicales. Allí está el cambio. Entonces, adenina, acuérdate, ella siempre va a tener nitrógenos, puros nitrógenos en su estructura. Guanina presenta un grupo carbonilo. ¿Vale? En cuanto a las bases pirimidínicas son más flaquitas, más delgaditas, un solo anillo. Ellas también tienen como base ese anillo de 6 ángulos donde la posición de los nitrógenos se repite. Allí nosotros veíamos a 2 aminoácidos donadores de esos átomos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Glutamina y aspartato. Y lo único que va a cambiar van a ser los radicales. Entonces, si te das cuenta, grupos carbonilo hay en abundancia. Esos grupos carbonilo cercanos a los nitrógenos es especial en estas estructuras. Y finalmente, uno de ellos presenta un grupo metil. Vamos a ver cómo se sintetizan esos anillos. Otro dato interesante que no quiero que te pierdas. Aquí abajo te he dejado algunas bases raras o menores. En esas bases raras quiero que observes algo que te puede ayudar para tu tratamiento, para las recomendaciones en una persona gotosa. Principalmente las 3 últimas. Si le gusta el cafecito, el tecito, pues los va a tener que dejar de lado. ¿Por qué? Porque la cafeína, la teofilina, la teobromina son bases úricas que el organismo va a tratar de eliminar y las va a transformar en ácido úrico. Entonces, tiene que desherirse de este tipo de cosas. Por otro lado, aquí tenemos el ácido úrico. Profesor, ¿es una base úrica? Sí. Y aquí hay algo importante. En la degradación de bases úricas no las vamos a descomponer hasta CO2 y agua. No. Lo único que vamos a hacer en la degradación de bases úricas es oxidarlas hasta convertirlas en el famoso ácido úrico, que también es una base úrica. Y la otra es una base metilada. Si tú comparas tu citosina común y silvestre con esta 5-metilcitosina, te vas a dar cuenta que lo único que le han agregado es un grupo metilo a su carbono 5. ¿Por qué te muestro esa base? Porque esa base puede estar presente en nuestro RNA o en los ácidos nucleicos de las bacterias. Y esa metilación es muy importante a nivel de las bacterias porque así reconocen cuál es su cadena madre, su cadena original, y así van a ir copiando o replicando ese DNA. En esta imagen tú tienes la variedad de ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos que podemos encontrar. Muy bien. AMP. AMP es un nucleótido porque está conformado de la base nitrogenada adenina unida a la ribosa y al grupo fosfato. Y es aquí donde yo quiero llamar tu atención. ¿Alguna vez tú has visto Pokémon? Sí. ¿Sí? ¿Conoces sobre Pokémon? Sí. Bueno, yo no soy tan experta, pero yo me acuerdo sobre todo de los inicios donde el dragoncito Charmander se convertía en Charmeleon y luego se convertía en Charizard, ¿cierto? Evolución, ¿sí? Lo mismo va a pasar aquí. Adenina, base nitrogenada, se va a convertir en adenosina cuando se una a la ribosa. Adenosina, cambio de nombre. Y cuando se une al grupo fosfato, se convierte en adenosina monofosfato, nucleótido. ¿Sí? Entonces, profesora, me está diciendo que hay una etapa donde solo es base nitrogenada, adenina. Sí. Hay otra donde está unido a la ribosa. ¿Y cómo se llama esa unión de base nitrogenada y ribosa? Se llama nucleócido, con S, nucleócido. Y allí cambia el nombre de lo que era adenina a adenosina. Y cuando se le pega el grupo fosfato y tiene los 3 componentes, es un nucleótido. ¿Listo? Nucleótido. Lo mismo sucede con la guanina.
Cuando la guanina se pega a la ribosa se le conoce como guanosina. Si se pega al grupo fosfato, monofosfato. Uridina, ¿de dónde proviene? De la base nitrogenada uracina. Citidina, ¿de dónde proviene? De la base nitrogenada citosina. Entonces allí tienes a tus ribonucleótidos. Los desoxirribonucleótidos, si te das cuenta, lo único que han cambiado es la presencia del grupo OH en el carbono 2 de la ribosa. Lo ha perdido, de allí su nombre, desoxi. Entonces tengo nuevos nucleótidos. Desoxicitidina monofosfato. Desoxitimidina monofosfato. ¿Listo? Entonces allí conocemos a nuestros diversos nucleótidos. Lo que te comentaba en una sola imagen: base nitrogenada unida a la pentosa, nucleósido. ¿Cómo se da esa unión? Con un enlace N-beta glicosídico, como ya lo vamos a ver más adelante. Si esa pentosa enlaza un grupo fosfato en su carbono 5, gracias a un enlace éster, se convierte en un nucleótido. Si es que agregas otro grupo fosfato con esos enlaces anhidro, van a ser nucleótidos di o trifosfatados. En cuanto a las funciones de los nucleótidos, yo te las he ido comentando en la parte inicial, aquí te las he dejado escritas. Primero, muy importantes para la obtención de DNA, RNA, tus ácidos nucleicos. Segundo, son compuestos ricos en energía cuando están trifosfatados. Por lo tanto, al romper esos enlaces, ayudan en los procesos metabólicos, sobre todo de las vías anabólicas. Por otro lado, van a actuar como potentes segundos mensajeros, ya que van a amplificar esas señales químicas y responden a estímulos. Y por último, son componentes estructurales de cofactores. Si tú te acuerdas del NAT, del FAT, del FMN, del UDP, están constituidos de nucleótidos. Flavina, mononucleótido. ¿No? Entonces, allí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la biosíntesis. En esta biosíntesis yo quiero que abras tu cabecita, tu mentecita, porque normalmente nosotros teníamos unas vías novo que siempre partíamos de precursores hasta obtener el producto ideal. Mientras que en el metabolismo de las bases púricas principalmente hay dos maneras de la síntesis de nucleótidos, ya sea invirtiendo una gran cantidad de precursores, energía y tiempo, o a través de una vía de salvamento o reciclaje. En esa vía de salvamento o reciclaje tenemos dos enzimas fundamentales que evitan el gasto insulso de precursores y de ATP, y fácilmente con una sola reacción obtenemos la síntesis de nucleótidos. Para ambos, como puedes observar, necesitas una molécula, la ribosa en su forma activa, que ya la conoces, PRPP, ¿no? Que no es otra cosa de ribosa 5-fosfato, fosforibosil, pirofosfato, fosforibosil, pirofosfato. Aquí yo tengo un resumen de la síntesis tanto de las bases púricas como de las bases pirimidínicas. Aquí también te muestro todos los precursores que aportan algún átomo para ese anillo de la base púrica. No te olvides que necesitas dos moléculas de glutamina para construir ese anillo base. Una glicina que aporta 3 átomos, un aspartato, un CO2 y 2 moléculas de formil. Como puedes observar, ese formil no llega solo. El formil tiene que ser transportado por la forma activa de nuestra vitamina tetrahidrofolato. Obligatorio el folato tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que en esta síntesis novo yo voy a necesitar un anillo, una piedra angular, la forma activa de la ribosa 5-fosfato. Esa va a ser mi piedra angular. Sobre ella yo voy a ir agregando cada uno de estos átomos hasta construir el anillo púrico. Ese anillo púrico
no está perfectamente transformado en mis dos bases púricas conocidas, sino que se van a quedar en forma de hiposantina. Y cuando tengo la hiposantina, he construido al nucleótido inosina monofosfato. Es por eso que se dice que en la síntesis novo de bases púricas, la forma activa de la ribosa termina en inosina monofosfato, y este inosina monofosfato puede tomar cualquiera de los dos caminos para la obtención de adenina o guanina. En cuanto a la síntesis de las bases pirimidínicas, como puedes observar, primero se construye el anillo pirimidínico. Una vez obtenido el anillo, recién le voy a pegar el PRPP, la forma activa de la ribosa 5-fosfato, y así obtengo mi primer nucleótido pirimidínico, UMP. Ese UMP se tiene que fosforilar para obtener los otros dos nucleótidos pirimidínicos. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Ya es la hora? Bueno, entonces, por favor, el día de mañana empezamos con esta síntesis de bases púricas. ¿Listo?